¿Qué inversión se debe realizar al sector justicia para mejorarlo? Bueno, como veíamos, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con el tema de las prioridades. Y hablábamos de que, por ejemplo, si uno va al médico porque tiene un problema de salud, pues cuando, sin embargo, no se piensa en que cómo fortalecer, por ejemplo, la policía cuando son los que tienen que garantizar la vida de nosotros y de nuestras familias. Entonces, cuando vamos a ver, cuando uno habla de política pública, tiene que ver no solo con los actos que están, digamos, o con las funciones que se desarrollan y que están escritas y que están expresadas explícitamente, sino que política pública eso es también todo lo que no se hace. Es decir, todo aquello que sistemáticamente no se hace. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sistemáticamente no se ha invertido en la policía. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esos aparatos paralelos preferían más que la policía estuviera disminuida, incluso en un momento determinado en el primer gobierno civil que hubo después de los gobiernos militares, que fue el de la democracia cristiana y Vinicio Cerezo, ahí hubo un enfrentamiento, se quiso dar un golpe por parte del ejército. ¿Por qué? Porque se estaba fortaleciendo la policía y entonces el ejército decía, ¿cómo así? Nos van a quitar el control de las armas y cómo le van a dar armas a la policía porque vamos a perder nosotros la fuerza. Es decir, ahí hay una lógica y esa lógica se ha ido desarrollando. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un montón de seguridad privada, pero no tenemos por qué se invierte en seguridad privada en lugar de invertir y pagar impuestos y financiar a la policía, una buena policía. Entonces, eh, nosotros tenemos en esos hechos que no se hablan, pero que se suceden continuamente, tenemos, por ejemplo, la intromisión permanente del ejército en seguridad ciudadana. Y aunque la gente piense que funciona, lo que vemos es, por ejemplo, las patrullas combinadas, que vemos un policía y un montón de militares. ¿Eso qué pasa? Pues tal vez la presencia en un momento determinado en una localidad, pues hace que se disuada, ¿verdad? La disuasión del delincuente. Entonces tal vez no van a actuar ahí, pero se van a ir a la comunidad de al lado, porque al final esto es algo, como se hablaba, integral y sistémico. O sea, si no hay condiciones para generar seguridad, espacios seguros para todas y todos, entonces tampoco va a haber condiciones, o sea, no va a ser permanente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llenar el país de policías y de militares, cada uno en una cuadra. Esa no es la solución. Entonces tenemos que revisar hacia dónde va la inversión y revisar también cómo entre todos podemos garantizar esa seguridad. Pero como veíamos, muchas veces estamos viendo las consecuencias o reparando las consecuencias y no las causas. Estamos hablando de meter cada vez más jóvenes a la cárcel porque son delincuentes, pero no estamos viendo que el 80% de los jóvenes en Guatemala se están quedando sin educación secundaria, sin educación para el trabajo, y el hecho de no tener educación, ¿cómo va a ser para conseguir un empleo? Y si no se tiene empleo, entonces ¿cómo va a ser para sobrevivir? Y vemos que muchas zonas del país están bajo el control territorial de las maras. ¿Por qué? Porque al final eso es una profesión, se está convirtiendo como en una salida económica para la población de un cierto sector. La extorsión termina siendo pues como parte de o sea, es un trabajo, ya ni siquiera es un delito, es un trabajo. Entonces, si nosotros no generamos esas nuevas, o sea, no generamos modalidades sanas, ¿verdad? Para que la juventud se pueda integrar a la economía nacional, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, otra vez volvemos, ¿cuáles son las prioridades? El presupuesto que tenemos que ver es qué presupuesto, cuánto se está invirtiendo en educación, cuánto se está invirtiendo en generación de empleo, cuánto se está invirtiendo en salud, cuánto se está invirtiendo a lo mejor en gastos superfluos, en funcionarios que no cumplen la función, o digamos, vamos al mismo presupuesto de la policía. Nosotros hablamos de que es necesario tener una policía profesional, y si vamos a ver, seguramente la mayor parte, es decir, ya hace unos años la mayor parte para la educación de la policía apenas estaba el 1% del presupuesto del mismo Ministerio de Gobernación. Entonces,
Se dice que es necesaria una policía profesional, pero no se invierte en educación o en la academia de la policía, y se invierte más en comprar vehículos o a lo mejor, o sea, lo que genera negocios para los que están dentro de las estructuras policiales, como vimos con el gobierno anterior, todos los casos que se descubrieron. Entonces, si bien la corrupción y el control, la transparencia es un elemento fundamental para el presupuesto, también no podemos negar que hace falta inversión y que es necesario aportar más, es decir, es necesario tener un Estado que tenga más fortaleza. Los datos arrojan que Guatemala es uno de los países que tienen el Estado más pequeño. Entonces, un Estado pequeño, ¿cómo vamos a tener una policía eficiente si el Estado es pequeño? Y si el Estado pequeño no invierte en las prioridades, y muchas veces las prioridades a lo mejor están dispuestos a invertir en más cárceles, pero no invertir en una mejor y más policía. Entonces, y sobre todo lo que decíamos, cómo generar esas estrategias de seguridad donde la seguridad sea más bien preventiva. Volviendo al tema del ILANUD, por ejemplo, ellos descubrieron que era más barato dar en Canadá, hicieron un seguimiento. Canadá bajó los índices de delincuencia juvenil dando una beca para que los jóvenes estudiaran en la universidad y estudiaran en alguna, digamos, en educación media. Eso le salía más barato por persona que luego cuando ese joven iba al sistema penitenciario. Es más barato invertir en becas para estudiar que luego en delincuentes que permanecen en el sistema y que generan más gasto para la sociedad. Entonces, al final vemos que hay acciones de prevención que terminan siendo más baratas para el Estado y para la sociedad que la represión. Y ahí es donde tenemos como que ordenar la lógica de la inversión en seguridad. Y también, como decíamos, y volvemos a repetir, la lógica de la inversión en seguridad tiene que ver más con políticas sociales que con sobre todo seguir invirtiendo dinero en el ejército cuando es la policía la que tenemos que fortalecer. Y entonces ahí sí es importante, es decir, queremos tener una justicia, hemos visto los éxitos que se han dado en materia de investigación criminal y el aparato, digamos, y hacia la corrupción, tanto del Estado como de sectores dentro de la sociedad o empresas dentro de la sociedad. O sea, no solo es el Estado, ahí estamos todos metidos en esta visión de corrupción o esta corrupción generalizada, pero y es importante los señalamientos que hace, por ejemplo, el comisionado contra la impunidad en Guatemala, donde dice, miren, cómo quieren seguir teniendo un buen ministerio público cuando el ministerio público ni siquiera tiene una delegación en cada departamento. O sea, el ministerio público es tan débil que no tiene recursos para actuar, y nosotros queremos más seguridad, queremos más justicia y queremos que nuestros derechos sean defendidos, y sin embargo hay un ministerio público que no tiene en este momento las capacidades para generar esa protección hacia el ciudadano a través de una adecuada investigación, porque no tiene delegaciones en todo el país. Entonces, ¿qué se requiere? Más inversión, se requieren más recursos. ¿Y dónde se están yendo esos recursos que le tocan al Ministerio Público? ¿Y dónde se están yendo esos recursos que le tocan al organismo judicial y a la misma policía? Entonces ahí sí hay que tener una lógica de cuál es nuestra prioridad y dónde está lo de educación. O sea, efectivamente salud y educación han crecido, pero vemos que salud está ahora en esa situación precaria. Entonces no podemos seguir adelante con un Estado débil como el que tenemos, con un Estado desfinanciado, pero también es cierto que debe ser un Estado donde haya más recursos, y estamos viendo que muchos de esos recursos se fueron en la corrupción. Entonces transparentemos, combatamos la corrupción, pero también pidamos un Estado que tiene una prioridad del gasto y que ese gasto va a ser auditado. Ahí es donde es muy importante la acción del ciudadano, auditando la política pública, auditando los fondos, y no solo a nivel del Estado central. Ahí es donde bajamos a nivel comunitario, y es increíble el recurso que se manejan los consejos de desarrollo, que si se utilizara adecuadamente habría mucho más desarrollo en las comunidades. Entonces hay grandes ámbitos de corrupción, como son las municipalidades, como son los consejos de desarrollo. ¿Y por qué? Porque tenemos el instrumento en la mano.
El instrumento son los consejos de desarrollo, pero como no hay una participación de todas las organizaciones, como la gente no participa, entonces se queda en manos de aquellos que pueden manejar mal el recurso. La auditoría social es importante, tenemos que ser lo que llaman en Colombia la veeduría social, o sea, el auditaje, o sea, observemos, participemos, sigamos, por ejemplo, cuál es el papel que están haciendo los diputados, a quién le están, dónde están, o sea, las leyes que salen, a dónde, o sea, cuáles son los intereses detrás. Recordemos, por ejemplo, que se habla de que el Estado está desfinanciado, pero sin embargo le dimos el usufructo de la telefonía a empresas por 50 años y también de la radio sin que pagaran un centavo al Estado de Guatemala. Les estamos regalando el tiempo. Eso es una ley lesiva para nosotros, para la sociedad, pero nadie dice nada. Entonces, en la medida, no puede haber un Estado eficiente si no hay un ciudadano que es vigilante. Y ahí es donde no solo el tema de seguridad, todos los temas tienen que ver con una ciudadanía que reclame, con una ciudadanía que esté al frente de cuáles son los objetivos principales y que tengamos muy claro cuáles son las prioridades, y por eso una inversión en la policía, pero una inversión en las políticas públicas de protección y sobre todo hacia los jóvenes son fundamentales para tener una sociedad más segura, más equitativa y más justa.